Bienvenidos, buenas a todos en este nuevo podcast, en este nuevo ratito de historia. Hoy nos vamos a ir muchos años atrás, muchos años atrás, y os voy a hablar de un grupo de hombres que su nombre sigue estando vigente a día de hoy cuando hablamos de un político, de un futbolista, de un deportista, de un empresario, y es la Guardia Pretoriana, ¿vale? Actualmente se designa o se define como Guardia Pretoriana, bueno, pues al círculo de personas íntimas que están muy próximas a un líder político, a un líder social, a un deportista, su entorno también se le dice, pero sus hombres fuertes, su Guardia Pretoriana, sobre todo se emplea más que nada en partidos políticos, ¿vale? La cúpula, la Guardia Pretoriana. Pero en la época romana, ¿qué era la Guardia Pretoriana? Bueno, pues no era nada más y nada menos que un cuerpo militar que servía de escolta y protección a los emperadores romanos. Ya antes de los emperadores, este tipo de escolta, este cuerpo de guardia, ya era usada por los líderes militares desde la época de los Escipiones, ¿vale? Los Cornelios Escipiones, en torno al año 275 a.C. Por supuesto, los miembros de esta Guardia Pretoriana estaban entre las más célebres y diestras fuerzas militares de la historia antigua y que, como veremos luego, que se posicionaran del lado de un emperador o de otro, no es óbice para que no supieran ni manejar armas, ni todo tipo de artilugios, de artefactos, operaciones de comando. Bueno, eran una guardia de élite, ¿vale? Una cosa no está reñida con la otra. Su término, el vocablo pretoriano, tiene su origen en la tienda de campaña del general de un ejército romano llamada Praetorium. Y la primera noticia convenientemente documentada que hay es la del año 146 a.C., en la que Escipión Emiliano marcha hacia Numancia con un ejército y una corte formada por 500 amigos, fijaros, 500 amigos tenía, bueno, tendría más, pero bueno, se lesionaría eso, que formaban su escolta personal, puesto que acampaban justo al pretorio, ¿vale? El lugar que recibían, el nombre que recibían era de guardia pretoriana, puesto que acampaban junto al pretorio. Se supone que esta serie de señores sabían manejar armas, espadas, flechas y todo, ¿vale? Por muy amigos que fueran de Escipión Emiliano, ¿vale? Que una cosa, como ya he dicho, no está reñida con la otra. Cabe decir que muchos generales romanos tenían la costumbre de escoger entre las filas una fuerza privada de soldados para servir como escolta de la tienda o de la persona del general, que consistía en una mezcla mixta de infantería y caballería. Durante las guerras civiles romanas aumentó el número de los soldados que integraban la Guardia Pretoriana. Cabe decir que formar parte de esta Guardia Pretoriana era muy apetecible y bueno, y te daba parte de estatus, honor y bueno, pues no es que te parara la gente por la calle, pero bueno, o a lo mejor sí, pero bueno, mi hijo es o mi sobrino es de los pretorianos, de la Guardia, es como ser, por ejemplo, bueno, escolta del rey, del presidente, sí, un honor, ¿vale? No tanto el sueldo, que también, sino el honor. Que suponía, pues bueno, custodiar al emperador, a las altas personalidades, las ventajas económicas que el puesto traía aparejadas. Por ejemplo, el sueldo de un pretoriano pues era el más elevado de todas las unidades del ejército romano. Como ejemplo, cabe decir que a finales del gobierno de Augusto, la cantidad base anual, repito, cantidad base anual era 3.000 sestercios y un legionario cobraba 900. Pues ya os podéis imaginar la diferencia. Hay que considerar también, ¿vale?, que había donativos extraordinarios, lo que se dice a día de hoy bajo cuerda, esta cosita, un regalito, un sobornito, algo, ¿vale? Que, pues bueno, pues que les entregaban en celebraciones especiales, campañas victoriosas, ascenso al poder, y que eran siempre mayores que las que pudieran darle a las tropas legionarias rasas. Esto es como en una empresa, cuando hay dividendo, hay reparto de, pues bueno, de dinero, por bonus, por objetivo, un ejecutivo siempre se va a llevar más que el contable de la oficina, ¿no? Es normal. Por supuesto, pues los emperadores los tenían como esos perros peligrosos que tenían atados, porque bueno, a veces se pasaban de la raya y muchos emperadores lo sabían, por lo cual tenían que tener cuidado con ellos. Por ejemplo, en su testamento, Augusto ordenó que se entregaran 1.000 sestercios a cada pretoriano, pero, por contrario, solo 300 a cada legionario. Y muchos de los sucesores de Augusto le hicieron generosos donativos nada más acceder al poder para asegurarse su fidelidad. Fijaros como, por ejemplo, Claudio, el emperador Claudio, que duró bastantes años, le dio 15.000 sestercios, y Marco Aurelio y Lucio Vero, ya en el siglo II después de Cristo, 20.000 sestercios. Eso es una fortuna, imaginaros.
con el paso del tiempo, pues bueno, esta unidad se empezó a llamar como la Corps Praetoria, la corte pretoriana. Y varias figuras notables, incluyendo Julio César, Marco Antonio y César Augusto, tuvieron una. Julio César, que era el más avispado de todos, se dio cuenta de que necesitaba una unidad más peligrosa que la demás en el campo de batalla. Cuando Augusto se convirtió en el primer gobernante en el año 27 a.C., decidió que tal formación era útil no solamente en la guerra, sino también en la política. Así, de la fila de las legiones de todas las provincias, Augusto reclutó a la Guardia Pretoriana, los mejores hombres, los más preparados, los que más arrojos tenían y muchas veces los más osados. El campo ocupado por esta tropa se llamó Castra Praetoria, campamento pretoriano, y su comandante, designado por Augusto, prefecto del pretorio, ¿vale? Hay en la Porta Praetoriana, ¿vale? En Roma se pueden ver los restos de este campamento, ¿de acuerdo? Tenía casi 500 metros, 400 por 380, sí, era enorme, y más tarde sus paredes fueron incorporadas a la llamada muralla aureliana, ¿vale? Para que tengáis idea si vais a Roma. ¿Qué podemos decir también? Bueno, pues que este cargo de prefecto de pretorio puramente militar no tuvo al principio gran importancia, pero la adquirió en la época de Tiberio. La importancia, los prefectos de pretorio se convirtieron poco a poco en ministros del emperador. En principio había dos, ¿vale? Prefectos. La Guardia Pretoriana se fundó, por tanto, de manera oficial por Augusto en el año 27 o 26 a.C., ¿vale? Rondando esos 2 años. En principio se crearon 9 cohortes, aunque su número fluctuó hasta que a finales del siglo I después de Cristo se estableció en 10. Contaba cada una con 480 hombres más un complemento de 100 jinetes llamados equites pretoriani. Pues bueno, cuando Augusto fallece en el año 14, el periodo de calma entre los pretorianos finaliza y empezaron a usar su fuerza militar para ejercer presión sobre las políticas del emperador. Cabe decir que Augusto fue el único emperador que gozó de la lealtad total a los pretorianos. Después de su muerte, pues algunos emperadores fueron ejecutados por los pretorianos, otros fueron presionados. Por ejemplo, Sejano, un prefecto ambicioso, movió la base de la guardia a los cuarteles de Roma. Vale, imaginaros, Lucio Helio Sejano era el nombre completo. Uno de los grupos de la guardia tendría un puesto permanente en el Palacio Imperial. En el año 31, por ejemplo, Tiberio envió su guardia personal contra los ciudadanos y soldados que apoyaban a Sejano. En fin, fue un lío. Incluso en el campo de batalla fueron también enviados a combatir, ¿vale? En la llamada primera batalla de Bedriacum, en abril del año 69, ¿vale? En la llamada guerra civil, una de las guerras civiles entre los romanos, en ese año de los 4 emperadores, ¿vale? Y bueno, pues eran asistentes militares muy poderosos. Durante el siglo III los pretorianos asistían a los emperadores en todas las campañas militares. ¿Qué podemos contar más de estos pretorianos? Bueno, pues que en el año 41, ¿vale? Calígula sería asesinado en una conjura orquestada por senadores y miembros de la guardia pretoriana, ¿vale? Estamos hablando del 41 después de Cristo. Y estos pretorianos ayudaron a que Claudio tomara el puesto de emperador y retaron a que el Senado se opusiera a su decisión. Por supuesto, no se opuso. ¿Cuáles son los últimos años de la Guardia Pretoriana? Pues bueno, en el 284, a partir después de Cristo, la Guardia ya no desempeña función alguna dentro del palacio, ya que Diocleciano, el emperador, traslada la sede real a Nicomedia, a 60 millas de Bizancio, en Anatolia, Turquía. ¿Vale? Los llamados jovianos y herculianos, que derivaron su nombre de los dioses Júpiter y Hércules, reemplazarían a los pretorianos como los guardaespaldas del emperador. ¿Vale? Y ya el 1 de mayo del año 305, pues bueno, Diocleciano se retira como emperador y para entonces los Castra Praetoria solamente servía como una pequeña base de operaciones militares. Y ya en el 312, tras la batalla del puente Milvio, pues bueno, los soldados de la Guardia Pretoriana fueron enviados a diversas partes del imperio, se demolieron sus campamentos y todo esto una vez que Constantino derrotó a Magencio, pues se deshizo de porque los pretorianos formaban parte del ejército de Magencio y bueno, no quería y mucho menos soldados de élite derrotados de un bando. Eso sí que no lo quiere ningún
o casi ningún bando, casi ningún mandatario. ¿Cuál es el legado? Pues bueno, que se asocia la palabra pretoriano con intriga, conspiraciones, traición, asesinato, etc. Durante los 2 primeros siglos de su existencia, la Guardia Pretoriana tuvo una influencia muy positiva, en el Estado romano. Cabe decir, por ejemplo, que durante este tiempo los pretorianos se encargaron de deshacerse de emperadores crueles, débiles, pocos populares, mientras que, por ejemplo, los emperadores justos, fuertes y populares contaban con su apoyo y lealtad. Al proteger a estos monarcas, a estos emperadores, detuvieron los desórdenes, tuvieron un cierto grado de control sobre el Senado, la Guardia permitió que el imperio tuviese un periodo de paz que se conoció como la paz romana, y que no fue hasta que terminó el reinado de Marco Aurelio, cuando se considera el fin de la paz romana, que la Guardia comenzó a deteriorarse, ¿vale? Y se convirtieron en mercenarios más que en soldados. Y ya empieza el papel negativo de Roma, pero bueno, tuvieron su cuota en la responsabilidad del buen hacer de Roma. ¿Cuál era la organización del servicio? Ya con esto vamos terminando. Bueno, tienes que pasar las pruebas de selección del ejército, generalmente ser de clase alta, hijo de patricios, senadores o muy recomendado dentro del ejército. Es decir, podías ser un tío fuerte de clase baja, pero bueno, tenías que tener muy buena recomendación, como prácticamente hoy, ¿vale? En muchos sitios. La Guardia Pretoriana, pues bueno, en un principio para el diario, los desfiles, portaban el equipamiento de combate de la época republicana, es decir, casco de bronce, cota de malla y escudo balado. Para el combate lucían el mismo equipo y armamento que la Legión, aunque bueno, supongo yo que de mejor calidad. Y en especiales, bueno, Nerón tuvo la célebre idea de equiparlos como litas griegos, ¿sí? Como si esto fuera el carnaval de Cádiz o un concurso, y los vistió de litas griegos a los pretorianos. Como tal, la Legión, obviamente, la Guardia tenía también un símbolo propio para su estandarte, que en este caso era un escorpión, signo zodiacal del emperador Tiberio. Cabe decir que los pretorianos reciben salarios sustancialmente más altos que otros soldados romanos en cualquiera de las legiones, en un sistema conocido como sesquiplex stipendum. No es un hechizo de Harry Potter, ¿vale? Es que se llama así. O por pago y medio. Es decir, si los legionarios reciben 250 denarios, los guardias reciben 375 al año. Domiciano y Septimio Severo aumentaron el estipendio a 1.500 denarios por año, distribuido en enero, mayo y septiembre, ¿vale? ¿Cuál era el rango? Ya con esto vamos terminando. El rango de los pretorianos, bueno, pues desde los milites, que eran los soldados regulares, iba uno subiendo, ¿vale? Llegaba a ser principales, que eran administradores legionarios, los centuriones, que eran los soldados que habían sido transferidos a los pretorianos después de haber servido en las legiones. Luego llegabas a tribunos, procuratores y luego ya prefectus, ¿vale? Era el mayor rango de la Guardia Pretoriana. Y por debajo, pues bueno, estaban los inmunes, que eran soldados que después de 5 años se les permitía servir en caballería o agentes secretos, los especuladores también, ¿vale? Los evocati, que después de 16 años de servicio, cosa difícil, pero bueno, si llegaba a 16 años de servicio se te otorgaba la jubilación, pero muchos querían quedarse, claro, era mucho mayor lo que tenía que lo que dejaba, hombre, por Dios, claro, si cobrabas 1.000 y de pensión cobraba 200, incluso, vamos, incluso no es por la pensión, los regalitos que te podían hacer o la influencia que podías tener, no es lo mismo si estabas jubilado que si estabas en activo. Vale, y con esto vamos terminando. Espero que os haya gustado. Si vais a Roma lo podéis ver en el día que está el Vaticano abierto, suele haber muchas colas, y una de ellas, cuando yo fui, rodeaba la casta pretoria antigua, ¿vale? Lo que es la muralla aureliana, se pueden ver los restos, ya no se puede ver nada de lo que hay dentro, ¿vale? Eso está ya cegado, tapado, pero se puede imaginar uno el contorno que tenía y por donde discurría la muralla, ¿vale? Y sobre todo os recomiendo que vayáis a Roma porque tiene una influencia en historia brutal en ese aspecto. Y de los pretorianos, pues bueno, siempre podéis encontrar libros, documentales, si hay restos arqueológicos, ellos nunca se van a extinguir porque el propio término sigue vigente a día de hoy como la guardia personal de líderes, de militares, de políticos, ese círculo íntimo que antes os he dicho. Espero que os haya gustado, nos vemos en la próxima entrega y recuerden, disfruten, cuídense y aprovechen la vida. Hasta la próxima.